Estoy harto de que escándalos como los de FTX se repitan y repitan cada año en el mundo de las criptomonedas, pero por si eso no fuera poco, realmente hay mucha más mierda y muchas más personas famosas involucradas detrás de todo esto, que para mí es uno de los mayores robos que ha sucedido en la historia, y ya veréis cómo se va a quedar sin ningún tipo de castigo mientras que la gente ha perdido todo su dinero. Y un par de avisos rapiditos antes de empezar con el tema. En primer lugar, ya sabéis que en todos los vídeos hacemos un sorteo de $100, requisitos estar suscritos, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponernos vuestra opinión por comentario. Y segundo, que seguimos reclutando gente para nuestro equipo de trading en la plataforma de Bitget con más de 2 millones de premios. Hace unos meses una comunidad se llevó $1 millón a repartir, así que ¿por qué no podríamos ser nosotros? Tenéis en la descripción los pasos que tenéis que seguir para poder registraros con nosotros sin ningún tipo de coste. No necesitáis hacer absolutamente nada, ni pasar KIC ni nada. Y lo bueno es que las primeras 100 personas que entren en nuestro equipo les vamos a regalar $15 en USDT completamente gratis, que después podrán hacer con ellos lo que quieran, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar. Vale, para que entendáis cómo va este vídeo, en primer lugar enseñaros diferentes tweets diferentes y los han ido recopilando diversas personas activas en el mundo de las criptomonedas y que han hecho un trabajo brutal de investigación, donde podremos ver varios detalles que nos demuestran que FTX ya había quebrado hace más de un mes y mucha gente lo sabía, incluyendo al señor CZ de Binance, que si recordáis aprovechó hace un par de semanas la excusa de aquel supuesto hackeo y de su mala relación con el CEO de FTX para retirar todo el dinero que tenía Binance en FTX. ¿Casualidad? Obviamente no. Y claro, luego tienes que tragarte que se iban a comprar FTX, obviamente ya sabían que no le iban a comprar, pero así quedaba bien delante de la opinión pública. Y también este tipo de tweets donde empieza a decir que a partir de ahora van a hacer algún tipo de fondo para tener a salvo el dinero de los usuarios y bla bla bla. Pero en el momento que sabía perfectamente que FTX se iba a ir a la mierda, no habló claramente al retail, sino que eligió a X personas, le comentó cómo estaba el tema y retiraron todo su dinero antes de que FTX cayera, atrapando al resto de gente normal. Pero en este punto, si ya imagináis que había mucha gente importante que ya sabía que todo iba a explotar y que sacaron rápidamente su dinero, también tenemos incluso pruebas de que incluso hay empresas que se dedican a crear este tipo de estafas y que FTX, como su token FTT, también podrían incluirse dentro de un grupito de personas que se llevan dedicando durante mucho, pero que mucho tiempo a ganar dinero a partir de tokens que crean y fracasan. Un poco más adelante veremos esto, porque tenemos incluso proyectos como Blocktopia, ese gran metaverso que había salido, que prometía muchísimo, que llegó casi a 2.000 millones de capitalización y que luego obviamente se fue directamente a cero. Todo esto provocado por una cúpula de personas que se dedica a esto, una locura. Bien, este chico se dedica al mundo del trading y de la inversión a nivel profesional y como veis el día 5 de octubre, más o menos un mes antes de que pasara todo lo de FTX, sacaba este hilo: estoy sacando todo mi capital de FTX y me quedo corto en FTT. Es decir, se puso en short en FTT. La han estado liando todo el año y algo turbio está pasando. Y nos dice unas cuantas razones, así como nos muestra ese short que le ha metido a FTT. Para empezar, el volumen de FTX es tan bajo que se acerca a niveles de 2020, cuando había muchísima menos gente en el mundo de las criptomonedas. Entonces, cuando hay menos volumen en un exchange, menos tarifas o comisiones, y a su vez eso significa menos ingresos para el exchange. FTX estaría también perdiendo mucha cuota de mercado a favor de otros exchanges descentralizados que se están poniendo muy de moda. En lugar de centrarse en recuperar esa cuota de mercado, más usuarios, etcétera, etcétera, no, se centraron directamente en ponerle su nombre a un estadio de un equipo de la NBA y además incluso
incluso le dijeron a Elon Musk que querían participar en la compra de Twitter. Y todo esto cuando ya tenían un agujero de 10.000 millones de dólares. Muchos directivos, tanto de FTX como de Alameda Research, que es ese fondo de inversión que prácticamente entre FTX y ellos era uno y se pasaban el dinero de los usuarios, empezaron a dimitir altos ejecutivos como, bueno, el CEO de FTX Estados Unidos, el CEO de Alameda, y que luego muchos operadores importantes se iban en silencio, les daban una buena paga para que mantuvieran el pico cerrado. Pero, ¿qué cosas turbias podían estar sucediendo por detrás en FTX? En primer lugar, los acusaron de manipulación de precios, que también se demostró posteriormente con ese fallo matemático en sus liquidaciones, donde perdían millones de dólares cada día y nadie se estaba dando cuenta. ¿O sí? Porque claro, ahora que sabemos que el señorito Sam había implementado una puerta trasera para desviar fondos de clientes y tener bien atados los chanchullos que hacía con Alameda, pues bueno, nos podemos esperar cualquier cosa. Y empezó la lista de acusaciones. Cuando fue ese gran crash de Celsius, FTX también estuvo involucrado y provocaron que se fuera prácticamente a cero y también destruyeran la empresa. Todo esto, obviamente, con la ayuda de su fondo de inversión Alameda Research, que supuestamente era uno de los mejor valorados del mundo cripto, para que veáis. Y en ese momento FTX tomó el camino de intentar ser los mejores, ya que pensaban, sobre todo Sam, el CEO, que el ganador se lo llevaba todo, ¿no? Querían arrasar con Binance, querían ser el número uno y destruir el resto de exchanges, resto de bancos del mundo de las criptomonedas para acabar ellos mismos con el monopolio. Pero claro, cometieron un error, y es que todo banco central criptográfico requiere tener una moneda estable, como pasa, por ejemplo, como nos dice ahí, con Binance, que todos tienen monedas estables que vinculan a sus intercambios. Sin embargo, en FTX pasaron del tema, simplemente se centraron en el marketing y además invirtiendo en empresas de amiguitos y en cosas sin sentido. Tenemos que incluso se pusieron a comprar NFTs tanto de Bored Ape como de otras colecciones como por ejemplo Doodles, sin ningún tipo de sentido. Y después también estaban intercediendo en otras blockchains como por ejemplo Solana con sus proyectos de SRM y Ray, en los cuales aplicaron esa estrategia que veremos a continuación de paso a paso pumpear esos proyectos para luego vender arriba, salir con beneficio y que ese grupito de personas en las altas esferas ganaran su dinero. Obviamente todo esto a costa del dinero del pueblo y de los inversores. Y claro, en ese punto el señor Sam quería ascender en la sociedad, así que se hizo el segundo mayor donante de la campaña de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y empezó a codearse con antiguos presidentes del gobierno, ministros, gobernadores, etcétera. Incluso también con la parejita de Gisele Bündchen, que es una supermodelo muy famosa, y su exmarido Tom Brady, jugador de fútbol americano y también uno de los mejores de la historia, intentando meterse lo máximo posible en esos círculos por unas posibles aspiraciones políticas que tenía el señorito Sam para el futuro. Y claro, cuando todo estalló, tanto FTX como sus 134 empresas asociadas se declararon en quiebra, porque seguramente en los medios de comunicación, en las redes sociales, solo sale que FTX, Alameda y un par de ellas más un poquito grandes han quebrado, pero no, sino que había 134 empresas asociadas a FTX que fueron absolutamente a la quiebra, para que veáis el agujero de deuda que había ahí. En este momento ya se sabe que las pérdidas son de entre 10 y 50.000 millones de dólares, una de las mayores catástrofes económicas de la historia, y sobre todo ya se empieza a pensar, y a los datos me remito, de que también ha sido uno de los robos mejor planificados de la historia, y que esa alta esfera de la que estábamos hablando desde el principio del vídeo se ha llenado los bolsillos de pasta de la gente de a pie. Anoche una o más personas con información privilegiada de FTX tomaron lo que quedaba de los fondos de los usuarios, destruyeron tanta evidencia como pudieron y se dieron a la fuga.
A partir de las 9:30 de la tarde en las Bahamas, la gente comenzó a notar que cientos de millones de criptomonedas se movían y salían de las billeteras de FTX. Al principio la gente pensó que tal vez se trataría del tribunal que consolidaba los fondos, pero claro, a medida que pasaba el tiempo, esos fondos comenzaron a intercambiarse por DAI y haciendo unos cuantos movimientos muy extraños. En este punto se confirmó la actividad maliciosa cuando el abogado de FTX anunció que estaban investigando anomalías en los movimientos de la billetera. Obviamente ya sabemos que el señorito Sam tenía su puerta de atrás para poder hacer este tipo de movimientos cuando quisiera. Luego salió este problema de que mandaban a los usuarios que actualizaran su aplicación, decían que fuera un hacker, pero que aparte de esas transacciones que había hecho el supuesto hacker, había otra persona que se supone que es el señorito Sam haciendo más retiros por la parte de atrás e incluso intentando operaciones cuando ya estaba el exchange cerrado de más de 600 millones. O sea, todos aquellos que os acabáis de enterar de toda esta historia deberéis estar flipando. Pues tranquilos que aún queda mucho más y para mí lo más importante. Y digo lo más importante porque me parece sin duda uno de los mayores robos a gran escala de toda la historia y que seguramente en el futuro salga toda esta mierda a relucir, aunque ya sea tarde y esa gente de esa cúpula ya se haya llenado los bolsillos a costa del dinero de los inversores. Tengo que deciros que solo os voy a enseñar esta página porque por privacidad no puedo dar nombres, que bueno, igual son nombres falsos, pero bueno, no me voy a arriesgar. Pero bueno, quiero que veáis unos cuantos proyectos que esta empresa llena de esas grandes personalidades ha pumpeado y luego ha destruido, quedándose todo el dinero que tenían esos proyectos y que los creadores reales de esos proyectos habían contratado para hacer exactamente esto. Sí, existe una empresa que se dedica a hacer ingeniería social, mucho marketing, hacer lo que sea para que pumpeen estos proyectos y después vender en el punto más alto y mandarlos de nuevo a cero, quedándose con los miles de millones de la gente, para que veáis la mierda que hay en este mundo de las criptomonedas. Y claro, tenemos que estar preparados porque esto va a seguir pasando. No sabemos realmente cuántos proyectos, incluso top, como os comentaba, el de Serum y el de Raydium, que eran dos proyectos principales de la blockchain de Solana, y claro, no podemos saber cuántos más realmente son trampas para inversores. Y aquí están 4 ejemplos. Tenemos el de Five Trip, tenemos el de Genopets, el de Didus y el de Blocktopia, que es el que os decía que había alcanzado casi los 2.000 millones de dólares simplemente por el FOMO de los metaversos. ¿Y qué pasó? Que está prácticamente a cero, que lo han secado completamente y se han llevado todo el dinero. Y ahora estarán por ahí en una isla paradisíaca riéndose de los inversores. Voy a poner así la cámara a pantalla completa para finalizar, ya que no puedo dar muchos más datos personales, no vaya a ser que me tiren el vídeo, pero después de escuchar toda la mierda y la que seguro que me he olvidado, porque hay datos por todas partes refiriéndose a que ejecutivos, a que jefes de proyectos como los de Bored Ape, de ApeCoin, etcétera, etcétera, incluso sabían ya lo que estaba pasando en FTX, alguno de ellos estaba cobrando también la paguita por parte de FTX y trabajaba con ellos. Al final, muchos grandes proyectos sabían lo que estaba pasando y no hicieron absolutamente nada para salvar el dinero de los usuarios. Y sobre todo, lo peor es que seguramente hayan ayudado a tramar todo esto. En los próximos días veremos cómo siguen quebrando más y más proyectos por culpa de lo que ha pasado en FTX, porque sí, algunos ya se han declarado en bancarrota, como veis, más de 130 a día de hoy, pero hay muchos otros que se están yendo por detrás sin hacer mucho ruido, pero estoy más que seguro de que alguno de los grandes exchanges que tenemos actualmente también está en problemas por culpa de esto. Salía hoy la noticia que Huobi tenía bloqueados no sé cuántos millones de fondos de los usuarios de FTX y que además los tenía sobrecolateralizados con un préstamo no garantizado y que obviamente va a perder todos esos fondos más lo que debían. O sea,
una absoluta barbaridad. Mucho cuidado estos días en el mundo de las criptomonedas. No me enrollo más, que se hace el vídeo muy largo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Por favor, dadle un buen like y suscribiros al canal. Adiós.